¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y en este video pretendo ahorrarte mucho tiempo en investigación si es que tú quieres saber cómo hacer software moderno, si quieres entender qué es lo nuevo que hay, cómo ha evolucionado la tecnología. Y bueno, te cuento que voy a cumplir prácticamente 51 años, tengo toda mi vida haciendo software y siempre me ha interesado hacer software para negocios. Software que ayude a generar más utilidades, siempre me ha gustado la parte financiera, software que ayude a vender, a mantener a los clientes contentos, por supuesto automatizar procesos y todo lo que sabemos que el software puede hacer en el corporativo. Entonces, pretendo decirte todo lo que ha pasado en la industria, que puedas tomar mejores decisiones en qué vas a hacer los próximos proyectos, si ya tienes cómo los puedes modernizar y al final la idea es ahorrarte tiempo. Deseo lo disfrutes y te voy a pedir que aguantes las primeras 2 o 3 diapositivas porque puedes llegar a sentir que parece pues una clase de escuela, pero te conviene verlas porque te va a ayudar a entender el contexto completo. Yo no sé si te tocó o no, a mí sí, pero mi primera computadora en la secundaria precisamente fue la Commodore 64. Ahí fue donde los que teníamos interés por aprender a programar aprendimos. En ese tiempo pues yo aprendí Basic, estaba en la secundaria, me interesaba mucho. Y tiempo después aquellos que podíamos a nivel personal pues ya tuvimos acceso a las famosas IBM PC, la XT y la TRI. Eso era a nivel personal y era lo que había en las empresas pequeñas. Por supuesto que en el corporativo pues habían los mainframes y había mucho AS400, todavía sigue habiendo mucho. Pero eso era solamente de acceso a profesionales, gente que ya tenía pues ahora sí que un trabajo de eso. Las primeras aplicaciones, te acordarás que eran basados en carácter, los monitores así eran pantallas con teclas, con letras verdes y así era. Eso era lo que había. En ese tiempo, pues teníamos mucha influencia de lo que había sucedido antes. Acuérdate que COBOL y RPG se inventaron o se crearon en el 59. COBOL se sigue utilizando y yo me acuerdo mucho que me burlaba siendo programador de Delphi en ese tiempo, de los que programaban en COBOL, les decíamos arcaicos, y pues nos dieron una cachetada con guante blanco porque acuérdate que los de COBOL fueron los que terminaron comprando Borland, que era pues quien en su momento hizo el famoso Delphi y antes el Pascal, el C++ Builder, todo eso. Basic fue creado en el 64, obviamente yo no lo aprendí en el 64, no había ni nacido, pero por ejemplo C y Pascal, pues yo lo aprendí en la universidad, te estoy hablando por los 90 y era lo que se consideraba que había que aprender como lenguajes modernos. Las aplicaciones, pues como te digo, eran monolíticas, prácticamente el mismo fabricante que hacía el frontend, hacía el backend, hacía la lógica de negocios, y eso era lo que había y lo veíamos normal, tanto en el mundo de los mainframes, en el mundo corporativo, como en el mundo de las PCs. Para el 85 surge Windows 1, no sé si te tocó ser de los primeros en usarlo, pero seguramente para el 92 ya el Windows 3.1 era bastante popular. También es muy probable que hayas podido ver o usar una Mac, en ese tiempo les decían las Macintosh, que también surgió en el 84. Entonces, en el momento que el sistema operativo se vuelve gráfico, empieza el mouse, empiezan los iconos, las ventanas, empieza a cambiar toda la programación porque la gente de los corporativos empieza a querer que el usuario final, imagínate en un banco, ya puede usar este tipo de tecnologías y no solamente carácter, y no se diga pues los usuarios mortales de empresas pequeñas, pymes y los que querían tener una computadora en su casa. Ahí la programación se empieza a dividir y se empieza a sentir mucho más fuerte lo que son las dos capas. Todo el mundo hablaba del cliente servidor. Y bueno, teníamos obviamente la base de datos, prácticamente todas las aplicaciones necesitan base de datos, y las bases de datos empiezan a proponer cada vez más fuerte el uso de Stored Procedures para escribir lógica de negocios. Los Stored Procedures obviamente se siguen utilizando, han evolucionado mucho,
pero pues también había quien decía no, hay que ponerla en el frontend. Y era una discusión eterna si la lógica de negocios debía ir en el frontend, en el backend o en ambos, pero pues era lo que había. Principalmente la aplicación de frontend se comunicaba con la aplicación de backend, ya sea por JDBC, si era pues Java o DBC, ahí me faltó la B, si era ADO o si era Data Direct, etcétera, etcétera. Posteriormente, fíjate, en el 91 surge Visual Basic. Yo estaba en la universidad estudiando C y Pascal cuando los de electrónica nos dijeron, bueno, me dijeron a mí, qué tontos son los de computación y los de sistemas complicándose con C y Pascal. En ese tiempo lo que había con C y Pascal eran puras aplicaciones de carácter, y en el caso del Pascal habían sacado una tecnología que se llama TurboVision, complicada. De hecho hice yo mi tesis de la universidad basada en TurboVision, y pues muy doloroso la programación. Cuando vi lo fácil que era en Visual Basic arrastrar componentes a la ventana, conectar grids, etcétera, quedé impactado. Y me hice fan de Visual Basic durante varios años, hasta que precisamente en el 95 veo Delphi. Delphi me encantó porque pues obviamente yo en la universidad aprendí Pascal y C y creía que Basic era pues como para principiantes, ¿no? Entonces veo un lenguaje que se parece mucho, también es el concepto de arrastrar y pegar componentes, programación orientada a eventos, y una de las maravillas que tenía el Delphi en ese tiempo es que venía con conectores para bases de datos de tal manera que nos podíamos conectar con el frontend, con el backend. Por ejemplo, con Informix, que en ese tiempo era muy popular, luego le decían Infiernix, con Oracle, con DB2, con SQL Server, en fin. Era una de las gracias que tenía, que venía con drivers nativos para conectarse a esas tecnologías, y era muy rápido sus drivers. Obviamente con los años pues empezamos a surgir tecnologías de conexión mucho más rápidas y eso fue quedando un poquito en desuso. También en ese tiempo, en el 95, surge ya fuerte Java, y bueno, Java sirve, ya sabes, para cualquier plataforma, al menos siempre han dicho eso, pero sirve para el backend, para el frontend, para la lógica de negocios, lógica de presentación, en fin. Yo creo, y lo viví, en esa época usar Java era un espanto comparado con lo que era Visual Basic y Delphi. Una lentitud terrible, las aplicaciones horribles, los componentes carísimos, bueno, eso es lo que me tocó vivir. Sin embargo, en el corporativo sí lo empezaron a utilizar mucho, especialmente para backend. Luego, en el 2007 surge el iPhone 1, que pues fue una noticia mundial, todo el que pudo lo quiso tener. Y no sé si te tocó, pero ya para el 2008 surge este modelo en particular de teléfono Android, y empieza la locura de los teléfonos inteligentes. Ahí todo el mundo empieza a tener acceso a la computación, a los datos, al internet, a través de los teléfonos inteligentes. En el 2010 surge el iPad, que es otra manera de revolucionar la cantidad de gente que puede acceder al internet. Por supuesto que teníamos las aplicaciones web que cada vez venían muy fuertes, pero yo creo que estas tecnologías también revolucionaron mucho. Y bueno, junto con el web, pues estas tecnologías ya ahora sí nos obligan a pensar al menos en las tres capas. Antes lo hacíamos, pero por arquitectura, por conveniencia, por discusiones técnicas, pero ahora empezamos a sentirnos cada vez más obligados. Entonces, ahora sí, deja de haber discusión de dónde debe ir la lógica de negocios, y como que todo el mundo acepta que vaya en el backend. Y bueno, pues sigue habiendo mucho COBOL en los bancos, en los corporativos, y aunque nos burlemos de los coboleros, acuérdate que ellos son los de la lana, que han comprado a muchas empresas, entre ellas, con el dolor de mi corazón, compraron a Borland. Y bueno, pues sigue habiendo mucho, también sigue habiendo mucho Java. No sé si conoces OpenEdge de Progress, es muy popular. Creo que van a cumplir 50 años, están muy actualizados, se sigue utilizando bastante. Probablemente te tocó el Oracle Application Server, que ha ido evolucionando. Acuérdate que Oracle compró a Java, ¿no? También por andarnos burlando.
pues probablemente te haya tocado si estás en el mundo de IBM o Sphere. Pues si eres más del mundo de Google, pues Go, Python, tal vez Node. Node, y lo puedes entender ahora como el reemplazo desde el punto de vista JavaScript de lo que antes era una máquina virtual de Java, pero ahora una especie de máquina virtual de JavaScript, que no es juego, porque antes creíamos que el JavaScript era como para jugar, pero lo usan muchísimo Google y grandes empresas para correr procesos y tecnología en el backend, pero pesado. Entonces se ha usado mucho, sigue creciendo. Y bueno, pues las bases de datos, decíamos que OpenEdge también sigue jugando como base de datos, lo ves mucho. Oracle, pues no sé qué tanto lo veas, yo ya no lo veo tanto. DB2, pues obviamente en el mundo de IBM. Informix, que te digo que le empezaron a decir Infiernix, y sí, coincido, ya no lo veo tanto, obviamente. SQL Server, y bueno, pues las bases de datos siguen creciendo, cada vez hay más. Y bueno, ¿cómo comunico el backend con el frontend? Cuando no había tanto internet, mucha gente usábamos protocolos o estándares más o menos duros. Probablemente te haya tocado Corva, que al principio era muy caro, después ya hubo algunas alternativas open source. Los de Java usaban RMI, y luego empezaron con todos sus application servers y también incorporaban Corva. Microsoft pues muchas cosas hizo, una de ellas que todavía sigue habiendo bastante es el Windows Communication Framework, pero yo siento que la mayoría se estabilizó y empezó a usar web services. Al principio SOAP, y ahora yo veo mucho REST. Obviamente Google ha sacado este estándar que yo creo que se va a volver cada vez más así un estándar, que es gPRC, mucho más poderoso, mucho más rápido, pero todavía algunos lenguajes y algunos navegadores no lo soportan, por ejemplo como en React, que vamos a hablar después. Entonces aquí ya las aplicaciones de 3 capas se empiezan a volver mucho más sólidas. Para hacer la presentación, pues no sé si tú te acordarás que todo el mundo decía, no, hay que usar PHP. A mí nunca me ha gustado el PHP. Sigue sin gustar. Lo he tenido que padecer, pero no me gusta. Y ellos decían, los de PHP, no, pues acuérdate que la aplicación más grande del mundo es Facebook, eso decían. No sé si lo sigue haciendo, ¿no? Y está escrita en PHP. Pues yo no sé cuándo se hartaron los de Facebook con el PHP, que crearon su propio, vamos a decir como lenguaje, sublenguaje, que se llama React. Yo no quiero entrar en la discusión si es plataforma o no, pero lo que sí te puedo decir es una tecnología para programar en JavaScript muy bien hecha. Yo la he usado bastante. De hecho, te voy a enseñar una aplicación que yo personalmente hice en la pandemia basada en esta tecnología, muy rápida, y es muy interesante porque cuando tú haces un cambio en la parte visual, él maneja un concepto de Virtual DOM y manda todo junto, no lo van mandando por partes, y solamente la parte que cambió. Entonces se siente pues la aplicación muy natural, muy rápida. Digo que no le pide nada a una aplicación web, a una desktop. Y bueno, pues el mismo Facebook hizo eso open source para que pues todas las comunidades desarrolláramos con eso. Bueno, todo el que quiera pues. Antes ya el mismo Google, yo me imagino que hartos también de la tecnología que había para hacer el frontend, pues crearon Angular. Angular se está usando muchísimo, es muy aceptado en las empresas grandes, aunque también algunos programadores más pequeños lo utilizan. Es bueno, un poco más difícil de aprender que React, porque sí te dice dónde va cada cosa y es para hacer aplicaciones un poco más robustas. Mismo concepto, JavaScript, open source, tiene CIDs muy buenos, tanto para React como para Angular. Sorprendentemente, los CIDs más comunes que yo he visto es el Visual Studio Code, que no hay que confundirlo con el Visual Studio normal. El Visual Studio, a su vez, el normalito, hay una versión community muy buena que no le pide nada a un Delphi o una herramienta de esas de $5,000 o más, y todavía menos si le pones lo que yo llamo esteroides, que son componentes como por ejemplo los de Telerik, que te voy a mostrar. Para el 2019 Microsoft lanza Blazor. A mí se me hace un avance increíble.
Lo que sucede con Blazor es que ya programas la parte del frontend en C#. Súper interesante. Me imagino que también debes de poder en Visual Basic o cualquier lenguaje.net. Yo lo he hecho en C# y la maravilla es que ya no necesitas JavaScript. Y eso corre prácticamente en todos los navegadores y también corre en prácticamente cualquier celular. Entonces súper interesante porque tienes IDEs totalmente modernos con todas las características que tienes hoy de debugueo, inteligencia artificial, todo lo que tienes. Acuérdate, y estoy hablando de las versiones gratuitas como el Community, y te libras del JavaScript, que bueno, pues hay quien le gusta, pero hay quienes nos gustan más C#. Entonces Blazor es de lo más interesante que yo he visto, me parece muy superior a mi manera de ver las cosas para hacer el frontend estoy diciendo, que React y Angular, pero pues hay muchas tecnologías. Entonces deseas que lo vas a comunicar principalmente como quieras, pero principalmente con REST. Entonces REST son web services muy aceptados por la industria y normalmente lo que va y lo que viene pues es JSON. JSON tiene ese formato que te muestro ahí y pues yo voy a hacer unos ejemplos de cómo construir un backend. Voy a hacer un backend con Delphi, aunque mucha gente dice que ya está muerto, sí tiene sus 2-3 cosas interesantes. Voy a hacer el backend que va a regresar JSON a través de REST. Lo voy a hacer con Java también para recordar mis viejos tiempos de Java. Por supuesto que lo voy a hacer con ASP.NET y también voy a usar OpenEdge. OpenEdge te digo que se usa mucho en el corporativo y hay que saberlo si vas a utilizar aplicaciones corporativas y te va a tocar desarrollar algo que se conecta a lo que ya está. Entonces voy a hacer esos backends y ya una vez que tú tienes el backend con REST, que cada vez es más fácil de hacer, pues ya escribes el frontend en lo que tú quieras. Ojalá sea Blazor, que es el que más me gusta a mí, pero también React y también Angular, te vas a encontrar Vue, que es muy similar. Y bueno, cuando yo quiero hacer una aplicación, yo por ejemplo esta la hice en React, la hice en la pandemia. La empecé a hacer yo, es decir, directamente yo empecé a codificar, luego ya me empezó a ayudar un muchacho que se llama Carlos, muy bueno para programar en React. Y si te fijas, la aplicación se siente rápida, es interactiva, no le pide, es web y mobile, no le pide nada a una aplicación de escritorio. Y pues tienes toda clase de componentes modernos que ya ves en cualquier tipo de aplicación, hasta este Kanban que estás viendo ahí, que a mí me gusta mucho. Y bueno, pues es tecnología ya moderna, rápida, fácil de utilizar para el frontend. ¿Qué componentes utilizar? Pues bueno, mira, por ejemplo, si usas React, hay muchos componentes gratis, por ejemplo, los de Material UI, y curiosamente, React hecho por Facebook, pero los componentes que mucha gente utiliza, yo los utilicé mucho, Material UI, hechos por Google. Entonces es una locura cómo supuestamente las empresas se pelean entre ellos, y a la hora de las tecnologías se apoyan y todas funcionan unas con otras, ya estamos basados en estándares, en fin. Sin embargo, para saber qué hay de nuevo, cómo ha ido evolucionando la tecnología, a mí me gusta mucho esta página de Telerik. Telerik es de Progress y ellos pues prácticamente han hecho componentes ya pues, para el que puede pagar un poquito más, que te hacen la vida mucho más fácil, componentes más corporativos, que si un Gantt, que si un Kanban como el que mostré, grids avanzados, en fin, todo ese tipo de componentes que las aplicaciones modernas tienen. Y ahí te vas a dar cuenta hacia dónde van las tendencias. Yo digo, si esta gente ya hizo componentes para eso, es que la tecnología esa se está volviendo tendencia. Ahí vas a ver jQuery, que mucha gente lo sigue utilizando, pero obviamente pues vas a preferir por lo menos React o Angular o Vue. Si te gusta la parte de JavaScript, si te gusta Blazor como a mí, pues tienes Blazor, obviamente los ASP.NET de toda la vida. Tienes Silverlight, que bueno, Silverlight nos rompió el corazón a todos que lo hayan descontinuado porque era muy bueno, pero bueno, podemos hablar mucho de por qué pasó eso. Tienes PHP, que bueno, pues nunca me ha gustado PHP, pero este de acá me lo como porque es como PHP con esteroides un poquito mejor condimentado. Tienes JSP, fíjate, los Java Server Faces no sé si tú los hayas usado, pero como que no han prosperado tanto. Tienes JSP de toda la vida.
Tienes en el caso de Windows, fíjate, el WinForm se sigue usando bastante, aunque obviamente pues ya eso fue reemplazado posteriormente por otras tecnologías como el WPF, ahora tienes WinUI, UWP, en fin. Entonces yo me paso seguido por esta página para ver cómo van las tendencias y también pues para bajar los componentes y utilizarlos. Espero que con esto te hayas dado una idea de para dónde va la tecnología que se está usando para desarrollar aplicaciones modernas. Y bueno, yo paso mucho tiempo en mi vida asesorando empresas, investigando cómo usar la tecnología en los negocios. No sé si sabes, yo soy coach de negocios, estoy muy especializado en generar utilidades y lo hago poniendo atención a las finanzas, poniendo atención al marketing y las ventas, temas que me interesan mucho. Y también, quizás lo más interesante y lo que me hace distinto, es usando las tecnologías de información para generar más ventas, para mantener a los clientes contentos y generar más utilidades. Entonces, si quieres que te haga más videos de algo, en particular un tema que yo haya investigado y que te pueda ahorrar tiempo, házmelo saber que con mucho gusto te lo voy a hacer. Me dio gusto saludarte, yo soy Sami Kassab. Damas y caballeros, con ustedes, Sami Kassab, tu socio profesional de negocios. Sube tus ventas, aumenta tus clientes, con inteligencia, logra